Muy buenos días, mis queridos niños y niñas. Bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Vamos a continuar hablando sobre los gobiernos locales. Recuerden que hoy teníamos que llenar nuestro librito en las páginas 151, perdón, 150 y 153. Vamos a trabajar entonces. Ahora, habíamos hablado sobre los gobiernos locales. Ustedes recuerdan lo que decíamos, que de acuerdo a la Constitución del año 2008, el gobierno se descentralizó y formó los GATS. ¿Qué eran los GATS? Gobiernos autónomos descentralizados. ¿De acuerdo? Pero para llegar a estas conclusiones, primero vamos a ver qué dicen estas preguntitas. ¿Cuáles son las principales autoridades de tu escuela? Recuerden que ya vimos, eran la directora, ¿quién más? La directora administrativa, nuestra directora académica, tenemos a nuestra secretaria, a las maestras. Ellas son las autoridades de nuestra institución. ¿Y cuál es el nombre de la máxima autoridad de tu localidad? ¿Cómo se llamará el alcalde de Quito? ¿Cómo decíamos? Jorge Yunda, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora reflexionamos. ¿Qué pasaría si no hubiera autoridades en el país? ¿Qué sería lo que pasa si en el país no existieran autoridades, mis amores? ¿Qué es lo que se le viene a la mentecita? De pronto habría una desorganización completa, ¿no es cierto? Simplemente no sería posible la convivencia, ¿de acuerdo? Muy bien, mis queridos niños, vamos a continuar. Ahora, recuerde que en toda esta descentralización, los GATS, se formaron los gobiernos, tenemos el gobierno central, que es el conjunto de entidades constituidas por ministerios, oficinas. Luego los gobiernos locales, que es la descentralización, ¿no es cierto? Es la transferencia progresiva y obligatoria de competencias desde el gobierno central. Luego tenemos los gobiernos regionales. Este tipo de gobiernos todavía no se han hecho efectivos en nuestro país, pero la Constitución lo establece. Las regiones autónomas estarán representadas por un consejo regional. Acuérdese de eso. Luego tenemos los gobiernos provinciales, que está dirigido ¿por quién? Por el prefecto y el viceprefecto. El gobierno cantonal, que está dirigido por el consejo cantonal, es decir, el alcalde y el vicealcalde o vicealcaldesa, ¿no es cierto? Luego teníamos aquí en los gobiernos parroquiales. ¿Cuáles eran las autoridades de los gobiernos parroquiales? El presidente de la junta parroquial y el vocal con mayor número de votos. Pero además de esto tenemos unas circunscripciones especiales, es decir, los gobiernos de los distritos metropolitanos. ¿Cuáles eran? Los distritos metropolitanos que nosotros tenemos es a Quito y Guayaquil, porque tienen el 7% de la población o más, recuerde. Tenemos el gobierno de las circunscripciones indígenas y el gobierno de Galápagos. Los distritos metropolitanos están constituidos por un consejo elegido por votación popular y su máxima autoridad es el alcalde, la alcaldesa y en su defecto, si no estuviera ellos, el vicealcalde, ¿no es cierto? Luego tenemos las circunscripciones o gobiernos indígenas. Son las parroquias, cantones o provincias conformados mayormente por comunidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o grupos ancestrales que tienen un régimen administrativo especial. Recuerden que decíamos por qué era esto, porque quieren conservar su interculturalidad y su pluriculturalidad. Muy bien, mis amores. Y por último teníamos los gobiernos de Galápagos, que está formado por un consejo de gobierno que lo preside un representante de la presidencia de la República. Y está integrado por alcaldes o alcaldesas, ¿de acuerdo? Además, porque este gobierno especial de Galápagos para preservar su flora y su fauna. Muy bien, mis amores. Estos son los gobiernos para que usted recuerde. Recuerde que hablamos la clase de esto. Ahora vamos a realizar el aplico de la página 152 y 153. En la pregunta número 1 dice, marca con un visto las características que tienen en común los gobiernos locales. A. Son órganos políticos a nivel regional. B. Sus autoridades son elegidas por votación popular. C. Trabajan en coordinación con las autoridades de la provincia, del cantón y la parroquia. D. Sus máximas autoridades son designadas por el presidente de la República. La E.
Una de las principales actividades es planificar el desarrollo de sus jurisdicciones. F, son completamente independientes del gobierno central. Y G, cada gobierno está presidido por su máxima autoridad. ¿Cuál cree que será? Por ejemplo, yo le voy a ayudar con dos y usted va a ver las siguientes dos. Para mí, el B, sus autoridades son elegidas por votación popular, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado de eso. Y la C, trabaja en coordinación con las autoridades de la provincia, del cantón y la parroquia. Nos hace falta dos más. Por favor, elija, recordando lo que habíamos hablado. ¿De acuerdo? La segunda dice, responda a las preguntas. ¿Quiénes son las máximas autoridades de los gobiernos locales? De todos los gobiernos. Recuerden, de la provincia, ¿quién era? El prefecto o la prefecta del cantón, el alcalde o la alcaldesa. Usted va a poner también de la parroquia, quién es también nos falta de la región, usted ya tiene quiénes eran, ¿de acuerdo? Va a llenar con lo que falta, yo ya le ayudé. B, ¿cuáles son los gobiernos considerados como regímenes especiales? ¿Cuáles eran, mis amores? Muy bien, las circunscripciones indígenas y la provincia de Galápagos. Muy bien. ¿Qué se entiende por voto dirimente? Es un voto adicional o un voto de mayor valor para decidir un asunto cuya votación ha terminado igualitaria. ¿De acuerdo? Eso quiere decir voto dirimente. ¿En qué organismos de gobierno se encuentra el Consejo? ¿Se acuerda que había un consejo cantonal que presidía el alcalde? Entonces, ¿en qué gobierno estará? Muy bien, en el gobierno cantonal. Muy bien, mis amores. ¿Por qué son importantes el gobierno central y los gobiernos locales en la división política administrativa del país? Mire que yo ya le pregunto dos veces esto. El gobierno central, mis amores, constituye el ente rector de los planes de ejecución de los gobiernos locales en cada jurisdicción, es decir, es el que rige las leyes para los demás gobiernos regionales, cantonales, provinciales, parroquiales. De esta forma se trata de atender de forma conjunta las necesidades de la población que habitan en los diferentes rincones del país. Mire que la teacher le ha ayudado con todas estas respuestas. Recuerde que usted me tiene que enviar esta página 152, la 153 y también la worksheet que trabajamos el jueves 15, que quedamos en que íbamos a enviar cuando terminemos de hacer el libro. Las 3 hojas me envía, por favor, la worksheet que estaban las preguntas sobre indique cuáles son las máximas autoridades de los siguientes gobiernos y la página 152 y 153 de su libro. Muy bien, mis queridos niños y niñas, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en la próxima clase.